hagamos un pequeño recorrido por los concilios para luego enfocarnos qué fue el Vaticano II. Otra cosa que quiero es, en los últimos 15 minutos de la sesión, a sugerencia del Padre, me parece muy valioso poder mirar un poquito un video que nos habla de esa historia, de cómo fue la organización, cuántos obispos del mundo se movilizaron en torno a ese encuentro. Entonces todo eso lo vamos a mirar un poquito hoy. Concilio ecuménico, ¿qué cosa es un concilio? Una asamblea universal de obispos convocado por el Papa. Corresponde solamente al Papa convocar un concilio ecuménico, pero vamos a mirar cómo los primeros concilios no fueron convocados por el Papa fue invitado. Recuerden, la semana pasada estuvimos mirando también un poquito la historia del el llamado primer concilio de Jerusalén, pero después ese concilio que convocó el emperador, ¿se acuerdan? Ese primer concilio, claro, que ponía a la iglesia en una igualdad de condiciones con el emperador. Entonces el emperador tenía tanta potestad y autoridad a nivel eclesial como el propio Papa, porque había sido escogido por él. De tal manera que los primeros concilios, hasta el octavo concilio, vamos a ver que la primacía, la voz la lleva los emperadores, ¿verdad? Y no tanto los papas. De eso vamos a fijarnos. Concilio de Nicea, año 325, fue el número 1 oficialmente. No hablemos del Jerusalén, que nació, ¿verdad?, de los primeros apóstoles. Siglo IV, convocado por el emperador Constantino, ahí está, presidido por un legado pontificio enviado por el Papa Silvestre I, fíjense, pero no era el Papa quien llevaba la voz cantante, fíjense, era Constantino. ¿Y de qué temas trató? Pues fíjense, la herejía de Arrio, tiempo de herejías, tiempo de postulados que muchas veces contradecían lo que realmente vivían, experimentaban, sentían los primeros cristianos, los padres de la iglesia. Surgen las primeras herejías. La herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo. Esta fue discutida muchas veces. La naturaleza de Jesús, si era una o si dos personas. Entonces se condenó a Arrio y se proclamó el dogma de la consustancialidad del Padre y del Hijo. Y no obstante, además de eso, se prepara, se construye la primera fórmula del credo. Ese credo que nos precedió y que después se fue ajustando. Jesucristo es Dios, lo mismo que el Padre. Gozan de la misma condición. Compusieron el símbolo niceno o credo que se dice en la misa. Fíjense, en el concilio de Nicea cuántas cosas ya se empezaron a construir en función de la doctrina y en función de una teología que aclarase muchas confusiones. Recuerden que desde el tiempo de las Sagradas Escrituras, cuando leemos las cartas católicas, encontramos que ya existían filosofías, tendencias filosóficas que se contradecían y confundían a los primeros cristianos. De eso nos hablan las cartas católicas. Entonces no es raro que surgieran herejías, y no es raro tampoco que en el concilio se discutieran esas corrientes filosóficas de manera que se pudiera subsanar y limpiar lo que significaban nuestras doctrinas y nuestra fe. Se condenó el cisma de Melesio, obispo intruso de Egipto. Estos primeros concilios se realizan en la parte de Oriente, no en Europa, sino en Oriente. Bien, tal es el de Nicea. Otro tema, señalaron definitivamente cuándo había que celebrarse la Pascua. Todavía faltaba esa estructura de los tiempos litúrgicos. Todo eso fue un proceso.
no fue desde el principio, se fue organizando, estructurando, orientando a lo largo de la historia. Pero miren ya en ese primer concilio cuántas cosas se tratan. Concilio primero de Constantinopla. Este es el número 2 en el año 381, siglo IV también, convocado por Teodosio, emperador cristiano, de acuerdo con el Papa Dámaso I. Fíjense, nos damos cuenta cómo los emperadores van llevando la voz cantante en la historia de los primeros años de la iglesia, de los primeros tiempos. Bueno, ¿qué temas trató en este concilio? La herejía de Macedonio, de Constantinopla, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Primero ponía en duda la de Jesús, Jesucristo. No lo consideraban otra persona como el Padre. Y ahora niegan la divinidad del Espíritu Santo. Se condenó otra herejía, el apolinarismo, que solo admitía en Cristo una naturaleza humana e incompleta. Fíjense cuántas cosas se debatían en esos temas profundamente teológicos. Fue proclamada la divinidad del Espíritu Santo en ese concilio de Constantinopla y se amplía y explicó el artículo del símbolo niceno sobre el Espíritu Santo, es decir, el credo. En el credo creo en Dios Padre, creo en el Hijo, y ahora se le añade la tercera persona, el Espíritu Santo, en ese credo. Quiere decir que se completó lo que le faltaba a ese símbolo niceno que es hoy nuestro credo. Otro concilio, el tercero, concilio de Éfeso, año 431, tercer concilio, siglo V, convocado por el emperador Teodosio II, de mutuo acuerdo con el Papa Celestino I. Peldañitos que se van dando a lo largo de la historia de la iglesia. Voy a tratar de la próxima semana hacerles como una sábana con todos los concilios a la larguita así, para que les pueda quedar. Y vuelvo a repetirles, disculpen que esta semana no les hice llegar a estas presentaciones, pero la van a tener porque esto es para ustedes. Primer tema, tratado del concilio de Éfeso, la condenación de Nestorio, patriarca de Constantinopla. Ese era Nestorio, que sostenía que en Jesucristo había dos naturalezas completas, la humana y también la divina. Formaban dos personas distintas, no lo veían como una sola persona, dos personas, el Jesús humano y el Jesús divino. Entonces, todas esas confusiones se fueron aclarando a través de estos concilios. Se declaró que en Jesucristo había dos naturalezas en una sola persona, la persona de Jesús hombre y Jesús divino. Se proclamó la maternidad divina de María. Eso fue un acontecimiento súper importante en la historia de la iglesia, este concilio, ¿verdad? Que le dio a María su papel y su lugar. Se volvió a condenar la herejía de Pelagio, el pelagianismo, pues, que sostenía que el hombre era capaz de obrar el bien por sí mismo, es decir, sin contar con la gracia que necesitamos, la gracia de Dios. Entonces, de eso trataba. Concilio de Calcedonia, año 451, concilio número 4, en el siglo V, convocado por el emperador Marciano de acuerdo con el Papa León I. Si nos fijamos, estos concilios fueron como más seguiditos, ¿verdad? Sí. Fíjense que casi uno por siglo. ¿Y por qué sería? Es que la iglesia estaba en un proceso de descubrir el contenido de su doctrina. Yo muchas veces pienso, leyendo a este evangelio tan hermoso de los de Emaús, si ellos que estuvieron al lado de Jesús se sintieron confundidos, sintieron en su interior un vacío a la falta de Jesús histórico, ¿cómo sería comprender al Jesús de la fe, al Cristo de la fe? Fue un proceso que tuvieron que vivir. Pues ese proceso para millones de personas lo tuvo que vivir también la iglesia a través de sus debates, de encontrarse, de decir qué se experimentaba, quién era, cómo era.
Temas tratados en el Concilio de Calcedonia. Se condenó la doctrina herética del monofisitismo. En Jesucristo no solo había una sola persona, sino también una sola naturaleza. Poco a poco se fue depurando. Se redactaron 28 cánones. El canon 28 de Calcedonia, rechazado por el Papa, exaltando la sede de Constantinopla con principios peligrosos para el primado de Roma. Se fueron depurando esos cánones. Son como las normas que le dan solidez y que le dan derechos y deberes ¿a quién? Al pontificado, a la iglesia, a los fieles. Fueron esas normas, se fueron construyendo también. Derecho canónico no surgió de la noche a la mañana. Concilio II de Constantinopla, año 553, concilio número 5, siglo VI, convocado por el emperador Justiniano. ¿Seguimos? Todos estos concilios, fíjense, han sido convocados por los emperadores, no por los papas. La primacía, la voz fuerte la llevaba el imperio, el gobierno, con la aceptación del Papa, en ese caso Virgilio I. Bueno, temas tratados, se condena de nuevo la herejía nestoriana. Todavía habían temas que seguían siendo conflictivos. Concilio III de Constantinopla, otro más, año 680 al 681, el número 6 de los concilios. Siglo VII, convocado por el emperador Constantino III, invitó al Papa, a Agatón, a enviar legados para un concilio. Fíjense cómo lideraban, no tenían independencia la iglesia. Temas tratados, se definió que en Jesucristo hay dos voluntades. Se condenó el monoteísmo. Concilio II de Nicea, año 787, el número 7 de los concilios, siglo VIII, convocado por la emperatriz Irene. Invitó al Papa Adriano I para que asistiera personalmente al concilio. Tremendo. Temas tratados, se proclamó la licitud del culto de las imágenes. Las imágenes se hace notar entre culto y adoración. Culto, respeto a las imágenes, pero no adoración. Todo eso, fíjense cómo todos los concilios que van llevando van un proceso de depuración. Notamos cómo que los temas fundamentales, estoy poniendo cosas muy puntuales y concretas, pero van limpiando el sentido y aclarando la vida doctrinal, la vida teológica, la vida espiritual, la fe de las personas. Fue un camino, es decir, que llegar al Concilio Vaticano II ha sido un largo proceso en el que no podemos borrar todo un camino de otros concilios. Concilio IV de Constantinopla, año 869 hasta el año 870, fue el número 8 de los concilios, siglo IX, convocado por el emperador Basilio I. ¿De acuerdo con quién? Con el Papa Adriano II. Temas tratados, confirma la supremacía de la Santa Sede. La Santa Sede tiene un lugar importante, tiene que ser vocero. Entonces, ¿qué nos da sentido ya a partir de aquí? Supremacía de la Santa Sede. Ya la Santa Sede va a tener su propia voz. Queda abierto el cisma de la Iglesia Oriental con la Iglesia Occidental. ¿Qué es un cisma? Es una separación, una división, ¿sí? Una división, hay ciertos conflictos, pero al abrirse, al dividirse, ahora tenemos que pensar no solo en Oriente, donde han sido todos los concilios, sino también en el Occidente, es decir, en la parte de Europa. Hasta aquí, 8 concilios, convocados por los emperadores. No les priva del carácter de ecuménico, ya que fueron autorizados y conformados por los sumos pontífices, es decir, con la aprobación de ellos y participación de ellos como obispos y cabezas de la iglesia. Pero fíjense que los convocaban los emperadores. Estos 8 primeros concilios se realizaron en Oriente, no en Occidente, Nicea, Constantinopla. Llega un concilio muy importante, el primero de Letrán,
año 1123, el noveno, los concilios siglo XII, convocado por el Papa Calixto II. Las sesiones se tuvieron en la Basílica de Letrán, en Roma. Fíjense, ya no es en Oriente, ahora es en Roma, que es Italia, es parte del occidente de Europa. Fue el primer concilio ecuménico tenido en Occidente. ¿De qué tema se trató? De la cuestión de la investidura. Quienes ordenan a los obispos, a los presbíteros, ¿verdad? Derechos canónicos de elección papal. Bueno, ya la elección del Papa no es un emperador, quien lo realiza es todos los obispos en reunión, ¿verdad? Concilio segundo de Letrán, año 1123, es el número 10, concilio número 10, siglo XII también, convocado por el Papa Inocencio II. Y acá se suscita un conflicto entre familias. Las familias tenían poder, tal poder que manipulaban también en ese entonces a la curia papal. De ahí que los Frangipani, italianos por supuesto, apoyaban a Inocencio II y los Pierloni apoyaban a Anacleto II. ¿Qué sucede? A Anacleto II a su favor se pusieron Roma y casi toda Italia. Y la iglesia pasaba por un cisma, es decir, por una división. Un grupo apoyando a un papa y otro grupo apoyando a uno que fue depuesto por el otro. Un golpe de estado papal, digamos así. Bien, a la muerte de Anacleto II regresa el papa legítimo, Inocencio II. Ocupa de nuevo su lugar. Temas tratados en este concilio de Letrán: resuelve el cisma de Anacleto, es decir, esta división, este conflicto entre dos familias que prácticamente pusieron al Papa que quisieron por una imposición no natural. Se resuelve ese cisma y se condenaron algunos errores, se tomaron medidas rigurosas contra el revoltoso y agitador Arnaldo de Brescia. Toca que busquemos un poquito la historia, porque no quiero ahondar para no sobrepasarme. Concilio tercero de Lyon, año 1000 de Letrán, año 1179, número 11, siglo XII también, muy seguidito del anterior. Fue convocado por el Papa Alejandro III. Temas tratados: celebrar el retorno del emperador Federico I. Ahora sucede la inversa. Ahora el Papa se inmiscuye en los asuntos del gobierno, en la política, ¿verdad? A quien Federico I había contrapuesto el antipapa Víctor IV. Segundo, decreto sobre la elección papal, por el que se exigían 2/3 partes de los cardenales votantes. Ya empieza a tener esta dimensión que hoy tiene la Iglesia y la Santa Sede, de unas elecciones a través de un cónclave, de unos votos, de una legalidad y autosuficiencia en su manera de elegir quién los va a pastorear en su cabeza. Concilio cuarto de Letrán, año 1215, es el concilio número 12 en el siglo XIII. Fue convocado por el Papa Inocencio III. Bueno, fue el concilio más importante de la Edad Media. ¿Por qué? Porque ahí se analiza, se estudia la doctrina formulada, doctrina de la fe, los errores condenados, las muchas normas disciplinarias que se fueron dando, procedimientos a seguir a la lucha contra las herejías, qué se va a hacer, cómo se van a tratar, y codificación de las disposiciones exigentes. Van quedando por escrito una serie de normas a seguir en la vida de la Iglesia. Concilio primero de Lyon, otro más, año 1245, concilio número 13, siglo XIII también. Fue convocado por el Papa Inocencio IV.
también es uno de los concilios más importantes de la Edad Media. Se trata de la conducta del emperador Federico II respecto a la Iglesia y se depuso solemnemente como rey de Alemania y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Concilio II de León, año 1272, el número 14, siglo XIII, convocado por el Papa Gregorio X. Temas tratados: liberación de Tierra Santa. ¿Se acuerdan las grandes conquistas? Las cruzadas y toda la historia que posteriormente nuestros últimos papas han pedido perdón por tanto derramamiento de sangre, es parte de nuestra historia también. Entonces, la unión con la Iglesia Oriental, se solucionan los conflictos con la Iglesia Oriental, estos que había dado tanto cisma, disposiciones acerca de los llamados cónclaves o encerramiento de los cardenales electores hasta la elección del Papa. Concilio de Viena, años 1311 al 1312, el número 15, siglo XIV, convocado por el Papa Clemente V. Temas tratados: se acuerda la supresión de los templarios. Concilio de Constanza, año 1414-1418, número 16 de los concilios, también en el siglo XV, convocado por el Papa Gregorio XII, duodécimo. Temas tratados: cuestiones de la fe, pone fin al cisma de Occidente, reforma del gobierno y de la vida de la Iglesia. Había que buscar un poco cuáles fueron esas reformas, qué temas tocó. Concilio de Basilea, Ferrara y Florencia. Miren, de 1431 a 1442. Duró unos cuantos años. Más de 10 años. Número 17 de los concilios, siglo XV, convocado por el Papa Martín V y se terminó con Eugenio IV. Fíjense cómo habían transiciones, como pasó en el Concilio Vaticano II. Fue un proceso, una transición, comenzó con un Papa y terminó con otro. Tenía por objeto continuar la obra reformadora del Concilio de Constanza. Logró la unión con los orientales, aunque por poco tiempo. ¿Por qué? Porque surgieron nuevas divisiones. Concilio V de Letrán, año 1512 hasta el 1517, el concilio número 18. Siglo XVI, convocado por el Papa Julio II y terminó con León X. Temas tratados: oponerse a los instintos de separación del conciliábulo de Pisa, reforma de costumbres, poner paz entre los príncipes cristianos, define la inmortalidad del alma. El alma humana es individual e inmortal. Concilio de Trento, llegó este concilio que marcó muchas pautas en la historia de nuestra iglesia, incluida de la actual iglesia. Año 1545 hasta el 1563, y fue el concilio número 19, siglo XVI, convocado por el Papa Pablo III, y continuó con Julio III y con Pío IV. Temas tratados: la respuesta del Supremo Magisterio de la Iglesia a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Definiciones del dogma católico respecto a la doctrina sobre la Sagrada Escritura y la tradición. Muy importante: pecado original, la justificación, la gracia, los sacramentos y el sacrificio de la misa, el culto a los santos y decretos de reforma eclesiástica. Una cantidad de temas que ya van siendo parte del contenido de lo que manejamos hoy en nuestra fe y en nuestra iglesia. Luego viene otro concilio de los más sonados, el antecesor al Concilio Vaticano II, el Vaticano I, año 1869 hasta el 1870. Número 20, siglo XIX, convocado por el Papa Pío IX. Temas tratados: remediar los males producidos por los errores de la época. Se promulgó el primer decreto dogmático de Fides Católica,
las verdades fundamentales del catolicismo cristiano. Los errores modernos, el ateísmo, el racionalismo, el materialismo. Vamos a ver eso también un poquito en el video, donde vamos a ver qué es el tiempo de las revoluciones, del marxismo-leninismo, de todos los postulados de Marx, Engels, Lenin, de las grandes guerras mundiales también. Cuestiones de fe y razón. Se define el primado y la infalibilidad de la Iglesia. Concilio Vaticano II, año 1962, en el concilio número 21, siglo XX, convocado por el santo hoy, Juan XXIII. Temas tratados: la actualización y renovación de la Iglesia Católica, por eso se le dice ayornamiento, cambio. La revelación divina. El tema de la revelación divina fue tan candente que casi no lo pueden terminar. De ese tema, que es la constitución dogmática de Verbum, nos habla muchísimo un cardenal de ese tiempo, en muchos libros, que es Carlo María Martini, de todo lo que sucedió. Fue un tema candente que casi no se concluye, por lo mucho que ofrecía dialogar sobre cómo Dios se nos revela en su palabra. Entonces, la Sagrada Liturgia, que también tan debatida, todos los cambios que trajo a la lengua vernácula, a la inculturación, a la modificación de los ritos, al ajuste de sacramentos, que eran mucho más de los sacramentos que tenemos hoy, y el mundo de la Iglesia, Gaudium Spes, toda la maravilla. Me parece un documento magistral, con una vigencia y una actualidad como si se hubiera escrito para el hoy, no para los años 60, sino para hoy. Génesis de la opción conciliar. ¿Cómo empezó toda esta entramada del Concilio Vaticano II? Además de toda esa historia de tantos concilios anteriores. Pues miramos un papa que fue fundamental, que marcó pautas, y ese papa fue León. 1878 al año 1903. Comienza a cerrar los largos siglos del periodo posttridentino. Él fue como cerrando y abriendo puertas a otras cosas nuevas que necesitaba la Iglesia. ¿Como cuáles? Fue el primer papa que empezó a querer que se estudiara de una manera profunda y sistemática las Sagradas Escrituras. Tiene un punto clave este papa en las Sagradas Escrituras, de autoidentificación de la Iglesia contra los sucesivos embates del protestantismo, racionalismo y liberalismo político. Un tiempo de gran concentración espiritual de la Iglesia en su base europea. Europa, el centro de la vida de la Iglesia en Europa. Nosotros ahí, como conquistados, también en los términos eclesiales éramos conquistados. Llegaban y nos dieron esto armado, sin que se viviera una experiencia de fe, un encuentro con el Jesús resucitado. Entonces nos dieron esto armado. De extensa labor misionera, mayormente desde Europa, por todos los continentes del mundo, fue la expansión. ¿La expansión de qué? De la fe católica. De acentuada dicotomía entre Iglesia, su fuerza intelectual, Iglesia, su vida espiritual, y por consiguiente las principales corrientes científicas y políticas de la época. Eso fue lo que le tocó al Papa León XIII. Papa León XIII abre al público los archivos de la Biblioteca del Vaticano II. Ha abierto al público, como lo que está haciendo nuestro Papa Francisco, que abrió, ustedes saben que abrió Castel Gandolfo para todos, ¿verdad? Todos pueden visitarlos en determinados horarios, un espacio que era solo de los obispos y de los cardenales del Vaticano, de Roma, pues abierto al público. Mire cómo se van dando pasos. Se escriben encíclicas sobre temas de interés social y mundial.
se inician los estudios bíblicos modernos en la Iglesia, encíclica Providentissimus Deus. Luego aparece otro papa que también fue importante, San Pío X, 1903 a 1914, es decir, el que le siguió a León XIII. Su acento en la liturgia y los comienzos del apostolado seglar, desde entonces data la acción católica, famosa la acción católica, ¿no? Se extendió a América. Le siguió a Pío X, Benito XV, de 1914 al 1922. Ante la Guerra Mundial caracteriza una iglesia promotora de la paz entre las naciones y la atención a los presos y damnificados. Iglesia, no como poder político, como se estaba acostumbrado, relación en imperio, gobierno, con estado pontificio. No, ahora iglesia como fuerza moral, como camino espiritual para transmitir experiencias de paz, de amor, de misericordia. Pío XI, 1922 a 1939, promueve fuertemente el sentido del laico, militante y la conciencia cristiana de la justicia social. Por eso jugó un papel importante en lo que posteriormente será la doctrina social de la Iglesia. Pero miren cómo desde acá tenemos que irlo mirando. No solamente cuando salió a la luz la doctrina, no, tuvo unos antecesores, hubo una génesis, hubo primero algo que fue dando lugar a lo que tenemos hoy. Luego aparece Pío XII, 1939 a 1958. Recoge en numerosos documentos uno de los papas de mayor número de encíclicas, ¿verdad?, en la Iglesia. Recoge en numerosos documentos y discursos la preocupación de la Iglesia de espiritualizar todo aspecto de la vida humana y social. Canaliza entonces la vida de la Iglesia mediante grandes encíclicas en los campos fundamentales de los estudios bíblicos, la liturgia, la paz, la teología de la Iglesia misma. Notable liderazgo papal en todos estos periodos. Unos papas que nos fue dando el Espíritu Santo, que fueron enriqueciendo, que fueron dando sus grandes aportes en el sentido doctrinal, teológico y espiritual a la vida de la Iglesia. Les acompañan en respuesta y diálogo la vida en la Iglesia base, es decir, lo que se iba dando en las comunidades eclesiales. No solamente era lo de arriba, sino también las bases. Las bases ya iban sembrando esos movimientos bíblicos, teológicos, ecuménicos, litúrgicos, apostolados seglares, acción social de los creyentes. Pautas importantes en todo este proceso fue el Concilio de Trento, que seguirá dando las pautas teológicas y pastorales todavía por varias generaciones, y el Concilio Vaticano I, que pone énfasis de su eclesiología en muchos temas fundamentales, como defensa contra las interferencias de los estados europeos en la vida de cada iglesia local. Vamos entonces a ir mirando aspectos importantes, todos buscando los caminos de la nueva inserción de la iglesia en el mundo. Iban queriendo que la iglesia no estuviera paralelo. Y si nos fijamos, ustedes la mayoría ya han escuchado hablar del plan de evangelización, ¿verdad? Si nos fijamos, la propuesta de nuestro arzobispo de Bogotá con el plan de evangelización, con este decursar de los concilios y con esta historia de la iglesia, va casi que a la misma línea. Una iglesia con una dimensión muy espiritual, moral, doctrinal, teológica, pero le faltaba mayor inserción en el mundo, en la realidad que vivía el mundo de su época. Entonces eso es lo que se va buscando, todo recibiendo del magisterio y a la vez enriqueciéndolo extraordinariamente. También se va dando eso. Así es como se van definiendo las opciones del Concilio Vaticano II. Esto nos va dando un margen, ¿verdad?, de poder mirar que el Vaticano II se fue gestando en un largo proceso. No fue, aquí llegó,
El Espíritu sopló, sí fue soplo, pero un soplo que fue canalizándose a través de nosotros, los seres humanos, de estos grandes papas que pusieron todo su empeño por ir depurando nuestra fe de tantas cosas que no eran las mejores. El proceso no es ni automático ni fácil. Eso es lo que quiero que veamos. El proceso es arduo, está lleno de espinas. El proceso que dio lugar al Concilio Vaticano II es prueba de fe, es prueba de apostolado y de vida espiritual. Fue todo un camino. Viejas posiciones, una prueba de fe porque surgió viejas posiciones postridentinas que se resisten al cambio, como todo. Todavía hoy estamos en el plan de evangelización y encontramos sacerdotes que ni siquiera van a las reuniones. Nosotros en la vicaría, ahora estuvimos 3 días la semana pasada en el seminario mayor con todo el clero de Bogotá. Y cada vicaría conoce quiénes son sus cleros, sus 50 y tantos sacerdotes. Y observamos que faltaron algunos. ¿Qué significa eso? Resistencia. ¿A qué? A permearse su corazón, su mente de lo que quiere esta iglesia, que quiere caminar integrada a este mundo, a esta sociedad, a esta ciudad, región, como le llaman el arzobispo. Entonces, resistencia al cambio siempre ha existido y sigue existiendo. Y frente a eso, movimientos bíblicos, ecuménicos, litúrgicos, sociales, frente a eso, laicos, comunidades comprometidas que quieren empujar la iglesia, que quieren llevarla hacia adelante, que quieren impulsarla con fervor, con dinamismo. De otra parte, la preparación de la iglesia para vivir el Vaticano II se realiza principalmente en el escenario de Europa. La fuerza del Vaticano II, la fuerza de la iglesia, ¿dónde estaba todavía? En Europa. Nosotros habíamos sido también conquistados y ya estábamos también dimensionándonos, pero el Vaticano II nos da un gran empujón. En Europa, allí se inician la mayoría de los grandes movimientos intelectuales, espirituales y apostólicos. De ahí se va copiando y adaptando el resto de la iglesia, es decir, de ellas copiamos. Por eso hoy la Arquidiócesis de Bogotá y el Plan E también mira esta situación. Somos copia ¿de quién? De un modo de evangelizar traído de Europa. Nosotros tenemos que vivir nuestra propia experiencia de encuentro con Jesús y adaptarla a nuestras circunstancias de país latinoamericano con unas situaciones muy concretas. De eso han tratado también muchísimos encuentros como el de Puebla, como el de Medellín, como el de Santo Domingo, como el de Aparecida, donde ahí se fue haciendo voz América Latina de cómo era su iglesia, esta iglesia de otro continente. Se iba perfilando una nueva época y ahí aparece el desarrollo de la iglesia en Norteamérica, en América Latina. Iglesia en las llamadas tierras de misión en Asia, en África. Millones de convertidos, jerarquías indígenas. Comienzan a haber nativos de nuestros lugares, de nuestras tierras, ya en procesos de formación, seminaristas, clero, propio del nativo de los lugares. Esa es una gran riqueza, realidades que ayudan a restaurar la realidad de la iglesia particular dentro de esta gran universidad que es la Iglesia Católica. Papa Juan XXIII apela a los signos de los tiempos de una nueva era de la humanidad. Un lugar importantísimo, signos de los tiempos. Yo no sé si todos acá tienen estos libritos, documentos 3, 4, 5, ya vamos como por el 5 del plan de evangelización. Es 6, ¿verdad? Muy bien, me alegra que estén tan actualizados. Fue genial la idea del Padre Pedro que hiciéramos este curso del concilio, porque fíjense que hablar del concilio está tocando lo que está viviendo esta iglesia, en su deseo de movilizar, cambiar, girar, mirar qué necesitamos para que toda la ciudad, para que toda esta región vibre y sienta
que Jesús que el Señor está vivo. Y cómo llegar a esa tanta gente que está indiferente, vacía, a un cristiano que se dicen católicos, pero solo es de un ritual, no de una vivencia. Bueno, pues eso es un discernimiento. Nuestros libritos, nuestros documentos del Plan E tocan mucho esa palabra de discernimiento. Discernimiento. Y lo que está haciendo el Plan E es un proceso de discernimiento de cómo vive la ciudad, de cómo vive la iglesia en la ciudad, de qué necesitamos cambiar para permear esta iglesia en la ciudad. Entonces ha sido un discernir, el mismo discernir que pensó, que oró y que puso en manos de toda la iglesia Juan 23. Entonces se trata de considerar la iglesia ad intra, la iglesia hacia adentro, mirarse en su propia vida, qué estamos pasando, qué estamos viviendo aquí adentro, por qué somos pocos, por qué somos mayores, por qué no hay novedad, por qué los jóvenes no, hacia adentro. Y la iglesia ad extra, hacia afuera, mirando al mundo. Este mundo también forma parte de nosotros, porque nosotros estamos en el mundo. De ahí entonces sacramento e instrumento de salvación, iglesia servidora. Iglesia sacramento, pero iglesia servidora, puesta al servicio del mundo del que somos parte. Por lo tanto, habrá que conocer mucho más al mundo al que se quiere servir con su relación a ese mundo. Queremos servir al mundo, pero estando en el mundo. Eso es lo que quiere la iglesia. Reconocer en él todo lo bueno y lo valioso que tiene. Habrá que purificar la iglesia de todo lo que fuera accesorio inútil. Es decir, que no nos sirve, que no está funcionando, que no le dice nada a los laicos, a los creyentes. Entonces, es revisarla para limpiarla de sus manchas, de sus arrugas, que diluyen su vida o impedirá su aceptación por los hombres. Y eso fue lo que hizo el Concilio Vaticano, limpiar a esta iglesia preciosa que tenemos. El Concilio Vaticano II debían hacerse ad hoc, es decir, de nuevo, con nuevo espíritu y nuevo método. Eso es lo que buscaban. Por lo tanto, una gran conciencia del cambio de rumbo. Y fíjense qué es lo que está sucediendo hoy. Cambio del mundo, de rumbo. Fíjense que son palabras que estoy utilizando, que es lo que toca el plan de evangelización hoy. Gran giro, ¿qué cosa es? Un cambio, un giro. Es un moverme de lugar, es desacomodarme. Y eso fue lo que hizo la iglesia del Concilio Vaticano II, un desacomodarse también. Se revelan en todo el trabajo una gran conciencia de este cambio, en el ambiente en torno al concilio y a través de sus documentos. Hasta el momento no había ocurrido nada semejante. Nunca antes un concilio había prestado tanta atención al mundo de su tiempo en todos sus documentos. Nunca antes. Por eso fue tan importante, tan profundo, por eso ha marcado, que todavía sigue siendo una marca. Todavía sigue teniendo actualidad. Por primera vez un concilio aborda temas religiosos y temas sociales, temas que tocan al mundo secular, por primera vez. Se enfrentan entonces este nuevo mundo en toda su nueva dinámica, se esfuerza por comprender al mundo con su realidad, con lo que es, y ubica toda su misión nuevamente dentro de la dinámica histórica de la palabra salvadora de Dios. Concilio Vaticano II, un nuevo diálogo de la Iglesia con el mundo, un cambio de crecimiento de la conciencia, un paso en la vida peregrina de la Iglesia, un paso firme e importante, pero no el último, porque seguimos caminando todavía, seguimos dando pedacitos y pasitos poco a poco. Y eso tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo. Yo me salgo un poquito del concilio para hablar de esto que es el plan E, porque es lo que está tocando el corazón de nuestra iglesia arquidiocesana y de nuestras comunidades parroquiales. Y siento que está en la misma sintonía de lo que quiere y busca el Concilio Vaticano II. Habló de un cambio, de un ayornamiento
Y eso es lo que está haciendo también nuestra iglesia arquidiocesana, cambiar de dirección, desacomodarnos, romper estructuras mentales, tradiciones, sensibilizar es lo primero. Eso es lo que quiere, no estamos haciendo más que llegar aquí al corazón para cambiar un poquito, para que rompamos la resistencia, poco a poco. Eso va impregnando y rompamos la resistencia que todavía tienen algunos, empezando por nosotros, terminando por sacerdotes, que todavía se resisten a que haya un plan de evangelización. Entonces eso es lo que buscamos, un cambio de mentalidad. Es lo que buscó Juan 23, aunque muchos le hayan hecho resistencia. La iglesia es histórica, está en camino. Fíjense cuántos concilios fueron como un largo caminar, No constituye algo hecho y terminado. Por eso ese concilio no dio la pauta final. No posee una interpretación acabada del Evangelio. La evangelización evolucionará de acuerdo al momento histórico. Entonces, evangelizar es hacer que las personas puedan leer su historia desde un Dios que actúa con misericordia. Y eso fue lo que hizo Juan 23. Y eso es lo que quiere nuestro arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar. Pues, ¿qué es el cristiano? ¿Cómo ve la iglesia? Es algo que les voy a dejar para que ustedes se pregunten, se miren ustedes cada uno, como personas, como creyentes, como parte de una comunidad en camino. Entonces, desde ahí, eso es lo que hizo nuestro Juan 23 y nos dejó. El 11 de octubre de 1962, bajo los arcos de San Pedro en Roma, 2.500 padres conciliares se reúnen para celebrar una asamblea estatal del pueblo católico. La reunión del Concilio Vaticano II significará el final de la monarquía absoluta de la Iglesia. 20 siglos de historia son dejados a un lado, y eso es algo que no gusta a todo el mundo. Se inicia una demostración de fuerza entre los obispos del mundo entero y la curia romana. Este conflicto amenaza consumir en el caos a toda la Iglesia católica. ¿Por qué el Papa Juan XXIII se arriesgó a una revolución? Ami, tu m'as pris par la main, j'irai avec toi sans effroi jusqu'au bout du chemin. Harde woorden om te spreken, zijn harten om te breken. Dominique et Nique s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En la década de los 60 había muchas personas que querían acercar la Iglesia al mundo moderno. Se alejaban de la pompa y la posesión de la verdad del Vaticano, de la rígida imagen de Pío XII, un papa regio que desde 1939 había gobernado una Iglesia bien asentada en sus tradiciones. Pío XII aún no se había visto desafiado por las feroces polémicas de la década de los 60, que criticaban su cauto silencio cuando se enfrentó al genocidio durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el siglo XX había avanzado más deprisa que la Iglesia debido al fascismo, el comunismo y el capitalismo, ninguno de los cuales había sabido interpretar el mensaje evangélico. El progreso estaba haciendo pedazos la ética y la moral. En la Exposición Universal de Bruselas de 1958, el año en que murió Pío XII, pueden calibrarse los drásticos cambios provocados por el progreso en la tecnología y la medicina. La principal atracción de la exposición es la nave espacial soviética Sputnik. La ciencia y el materialismo hacen gala de su éxito.
Para bien o para mal, los seres humanos se enfrentan en el espacio. Ha llegado el momento de que la Iglesia escuche a este mundo preocupado y apartado tanto de la religión como de la espiritualidad. El 28 de octubre de 1958, con la elección del nuevo Papa, comienza una nueva era para los cristianos. Juan XXIII cambia la imagen del sumo pontífice. Sus orígenes son humildes, proviene de una familia de 13 hijos, se muestra más abierto y es muy popular. Solo 3 meses después de su elección convoca un concilio que él mismo describió como d'aggiornamento, de puesta al día. Por primera vez el concilio no se reúne para condenar una herejía. Su único objetivo es que la Iglesia esté de acuerdo con su tiempo y, por consiguiente, que haga los esfuerzos necesarios para detener el preocupante declive de la práctica y de las vocaciones religiosas de finales de la década de los 50. Esta idea ya había preocupado a algunos cristianos antes de la guerra. En 1926, en Bélgica, Monseñor Cargin había creado el movimiento de los jóvenes trabajadores cristianos. Su misión, recuperar a la clase obrera para el cristianismo. El padre Godin, un ex capellán de este movimiento, desarrolla la idea en 1943 al publicar Francia, tierra de misión. En su libro presenta un informe devastador del estado de la religión entre la clase obrera y propone los remedios para subsanar la situación. En 1944 sus ideas se ponen en práctica aquí, en la Petite Colombe, una pequeña ciudad cercana a París. Un grupo de jóvenes sacerdotes deciden no esperar más a los feligreses en la iglesia y empiezan una campaña puerta a puerta para familiarizar a la gente con el Evangelio. Pero la misión de la clase obrera tenía más espinas que rosas, en una zona en la que dominaba el Partido Comunista y en la que las quejas contra la iglesia eran numerosas. Uno de estos sacerdotes era el padre Tivolier. Cuando la gente pobre no tenía dinero para casarse en la iglesia o para enterrar a uno de los suyos, tenían derecho a una ceremonia sencilla, es decir, una ceremonia básica. Pero esto no podía seguir porque era realmente escandaloso. Así que una de las reformas más importantes que llegamos a conseguir en Petite Colombes fue crear una ceremonia igual para todos, tanto si eran ricos como pobres. Bueno, en la parroquia había un pequeño distrito acomodado, realmente era muy pequeño, y tenían la misma ceremonia. Además, en vez de usar el latín, las ceremonias se celebraban en francés. En este caso, éramos pioneros. Nadie lo había hecho antes. ¿Y qué pioneros? El grupo de sacerdotes de Petite Colombe es responsable de la reforma de la misa que el concilio impondría a toda la iglesia 20 años más tarde. En aquellos momentos, para la clase obrera, la imagen del catolicismo era definida con el eslogan «La iglesia es para los ricos», y los misioneros de Petite Colombe compartían su punto de vista. Tenían la convicción de pertenecer a una iglesia que se preocupaba por los ricos y apartaba a la gente pobre del Evangelio. Tras la liberación de París, las iniciativas tomadas por esta iglesia populista iban a ser contagiosas. En otras parroquias de clase obrera, los sacerdotes intentan copiar la experiencia de Petite Colombe y sus esfuerzos son claramente apoyados por el padre Tivolier. En 1947 rescatan de las ferias viejos remolques e instalan camas, comedores y cocinas y una capilla, y se lanzan a la carretera en una misión por las zonas de la clase obrera para así conseguir la aceptación de la misa en francés. Antes de empezar el viaje, los sacerdotes distribuyen un periódico gratuito con una tirada de 10.000 ejemplares. El periódico proporciona las direcciones de las cafeterías y cines donde se celebran reuniones públicas y donde los feligreses disidentes son numerosos. En aquellos tiempos había en Francia algunas tendencias antirreligiosas. Había una oleada de trabajadores ateos que no eran necesariamente comunistas, no, pero que representaban una rama de los librepensadores que se mostraban, ¿cómo diría?, muy hostiles hacia la Iglesia. Incluso llegaron hasta el extremo de extender un certificado de bautismo, llamado bautismo rojo, en el que los padres, la madrina y el padrino, se comprometían a que el niño nunca se acercara a un sacerdote. Y esa gente, ¿cómo le diría?, juraban que no permitirían que un sacerdote se acercara a un moribundo.
Otros sacerdotes emprenden acciones aún más extremas para conseguir acercar la Iglesia a las clases obreras. El primero es Jacques Loew, quien crea una misión proletaria en los muelles de Marsella. Quiere cambiar la imagen de los sacerdotes y para ello quiere introducirse en el mundo obrero con el objetivo de ayudar a este mundo tan descristianizado. Los comienzos son difíciles. Los obreros portuarios sospechan del sacerdote y creen que ha sido enviado por sus patronos para espiarlos. Además, llevar a la espalda un saco de 100 kilos no es tarea fácil al principio. El saco me pasó por encima de la cabeza y cayó al suelo. Los estibadores tuvieron que llevar el saco por mí para poder seguir marchando en fila. Se mostraron solidarios con un pobre desgraciado como yo. Nunca he sido muy bueno llevando 100 kilos de peso. Pero me dediqué a ello, e incluso dejé de vivir en el monasterio de los dominicos, y me fui a vivir al distrito de los estibadores, a lo que hoy llamaríamos el Cuarto Mundo. Y lo que es más, fue en aquel momento cuando el Papa dijo en su homilía de Pentecostés: ¿cómo es posible que la Iglesia, tan preocupada por el bienestar de los creyentes, actúe como si no viese ni comprendiese las condiciones sociales que hacen que le sea prácticamente imposible llevar una vida cristiana?